está en el barro Independiente. Se hunde en su propio pantano y cada movimiento que hace para tratar de salir lo tira, es el efecto inverso, ¿no? Lo tira cada vez más abajo y ya está con el barro que le tapa la nariz, lo ahoga y no lo deja respirar. 2 puntos de 15 en el torneo local. Hace 7 partidos que no gana Independiente, sumando todas las competencias, ¿sí? Copa Argentina, torneo local, Copa Sudamericana. Ganó solamente el primer partido que disputó en el semestre, que fue a Gimnasia de Mendoza, gracias a un jugador que ya no está, que es Angulo, que lo extraña muchísimo. Lo extraña muchísimo. Y que está último en su zona en el torneo clausura y cada vez va bajando más puestos en la tabla anual. Esto obviamente lo complica muchísimo en la clasificación a las copas del año que viene, que es obviamente uno de los objetivos que siempre persigue Independiente. Vamos a poner la lupa, vamos a tratar de poner la lupa en la derrota, una nueva derrota de Independiente, esta vez con Vélez, en el Amalfitani, en la noche de los penales, porque fue un 2-1 a favor del local, pero los 3 goles fueron desde los 12 pasos, ¿sí? Con un arbitraje un poco polémico de Ray Hilfer, ahora lo vamos a estar desmenuzando, pero yo me animaría, no quiero poner esta vez la lupa en el arbitraje, como sí lo hice en otras fechas, porque, me parece que sería desviar dónde está el verdadero problema de Independiente, o quizás el mal menor en este caso, porque el mal mayor es el propio Independiente, que se hunde en su propio fango, en su propio barro, en su propio pantano, y cada vez está más hundido y no logra saber cómo resolver esto, cómo salir, de dónde agarrarse para salir. Y esto es lo más preocupante. Bacari, que puso un equipo alternativo, obviamente pensando en el partido del miércoles, la revancha frente a los chilenos, a la U en Avellaneda, por los octavos de final de la Sudamericana, que está obligado a ganar, ¿sí? Porque perdió por 1-0, recordemos, en Santiago. Y obviamente, pensando en ese partido, Bacari apeló a la rotación. Te diría que casi masiva, ¿sí? Porque jugó con mayoría de hoy habituales suplentes, ¿sí? Salvo Rey, que ataja siempre, salvo lo Mónaco, salvo Abaldo, que viene siendo titular, y porque fue expulsado por la Copa, no va a jugar el miércoles, jugó este sábado frente a Vélez. Y bueno, podemos ahora sumar a Valdés, que volvió a ser titular por primera vez después de la operación. Después, todos habituales titulares o que vienen siendo habituales titulares, habituales suplentes, o que vienen siendo habituales suplentes, porque, Godoy hoy es el 4 suplente de Vera, poniendo la lupa en los últimos partidos, ¿no? de Independiente, porque jugó Di Astorza, se lesionó Valenzuela en la entrada en calor, y eso pega Independiente, se lesiona el jugador en la entrada en calor. Zavala es por allí siempre el lateral izquierdo titular, porque Marcone perdió el puesto con Fernández Cedrés, porque jugó Aldames que es suplente, Millán que viene siendo suplente, Puceto suplente, y los extremos, salvo Abaldo, después Tarcia perdió el puesto desde que volvió Pasanti. No lo perdió en cancha porque el semestre pasado lo había terminado bien, pero sí porque llegaron refuerzos y Bacari priorizó poner a los nuevos. Equipo alternativo que, bueno, al igual que le pasaba en el semestre pasado, la alternativa no está a la altura. Igual acá no hay parámetro, porque los titulares tampoco vienen estando a la altura, entonces me animaría a decir que estuvieron en la misma línea. O sea, los habituales suplentes de Independiente estuvieron en la misma línea mediocre que los que vienen siendo titulares en este semestre en el equipo de Avellaneda. Mal Independiente, otro muy mal partido, igual que le pasó en Chile, Independiente vuelve a estar preso de su propia falencia, de sus propios errores, ¿sí? Se cava su propia fosa este Independiente de Bacari. Por eso digo que está en su barro, y se revuelca en el chiquero y no logra salir, porque cada movimiento que hace comete errores
que lo hunden cada vez más. Errores propios, ¿sí? En este caso, bueno, se equivoca uno de los mejores, lo Mónaco, que este semestre está muy bajo. Va a la par del equipo, porque lo Mónaco era de lo mejor el semestre pasado, junto con Loyola, ahora están bajos, y está bajo todo el equipo, salvo con River, como todo el equipo. Lo Mónaco jugó bien, después viene jugando mal lo Mónaco también. Y hoy fue un partido para el olvido con un error garrafal de lo Mónaco, porque hasta ahí el partido era parejo. Hasta los 30 del primer tiempo, el partido era mano para los dos lados, porque Vélez también cuidó piernas, pensando que juega el martes por Copa Libertadores con Fortaleza, la revancha, después de haberse traído un empate de Brasil, jugada de local. Y también cuidó piernas el mellizo. Y el partido era mano para los dos. Ahora, un error garrafal de lo Mónaco, que juega siempre así, juega al límite. Lo que pasa es que, claro, el semestre pasado le salían todas, ahora no. Y un pase atrás de Irastorza, que no fue malo, porque no lo comprometió. La verdad que tenía margen lo Mónaco, no es que lo puso entre la espalda y la pared, el pase de Irastorza, esto hay que decirlo. Podía haber resuelto más simple lo Mónaco, pero no está acostumbrado a resolverla haciéndola más simple. Siempre lo Mónaco está acostumbrado a arriesgar, a jugar al límite, porque le sale bien. Bueno, como viene torcido, como todo el equipo, le salió mal. Y en vez de jugar atrás para que la reviente Rey, quiso salir jugando y se resbaló. El chico Godoy de Vélez lo presionó, le ganó bien y no le quedó otra a lo Mónaco que agarrarlo y bajarlo, ¿sí? Con su brazo lo agarró de la rodilla, le cometió penal y encima la roja. Entonces Independiente se quedó con uno menos, jugó 60 minutos con un jugador menos, muchísimo tiempo, y otra vez que vuelve a dar ventaja Independiente. Porque salvo con River, después los otros 7 partidos del semestre, 7 partidos de 8, le hicieron gol en el primer tiempo. Es decir, se fue al entretiempo abajo en el marcador. Y esta vez con un hombre menos. Todos los errores propios, ¿sí? Preocupante, muy preocupante, porque no hay mejora, porque los que entran no lo hacen bien, porque los que son habituales titulares no lo hacen bien. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se cambia esto? Y está difícil. Hay una cuestión actitudinal, hay una cuestión futbolística, hay una cuestión estructural. El técnico que no ha, además ya de cambio de nombres, en este caso obligado o una decisión de apelar a la rotación por el objetivo de la Sudamericana, después no modifica sistema, no busca otra cosa, o por lo menos eso parece. Sí lo hizo con River, utilizando a Baldo como falso 9, generó una sorpresa, fue el mejor partido Independiente, ya lo analizamos, ya lo dijimos. Pero después volvió a la triste normalidad de este semestre Independiente, a lo que lamentablemente ya el Independiente lo va a acostumbrar a sus hinchas. El semestre pasado los tenía acostumbrado a que el equipo juegue bien. Este semestre, en estos primeros 8 partidos que van, los tiene acostumbrados ya a sus hinchas, o los está acostumbrando a jugar mal y a que sea un partido peor que el otro. Los cambios de Bacari tarde, más allá de que tuvo que hacer de manera obligada por la expulsión, los tuvo que sacrificar a Tarcia para poner a Paredes. Paréntesis, ahí te das cuenta que falta un central, porque los Mónaco no tendría que haber jugado este partido. Juega por la lesión de Freire, Freire se lesiona, vuelve Valdés, Paredes de lo físico que no está para bancarse los 90 minutos. Si no hubiera jugado Paredes, que la semana lo probaron, no está al 100%, y encima tuvo que entrar, obviamente, por la expulsión de lo Mónaco. Entonces, falta un central. Cuando hace 2 días Grindetti dijo, antes del último partido en Chile, ¿sí? Si no me equivoco, que cerraba el mercado de pases, que ya bajaba la persiana. Me parece que falta un central, ¿sí? Y ese central que venía pidiendo Bacari, casi hay que darle a la derecha al técnico que lo viene pidiendo. Ahora, después de esto, ¿saldrán a la búsqueda de otro central o Grindetti se mantendrá en que no tiene que venir nadie? Después los cambios tardes, decía, cierro paréntesis, los cambios tardes en el segundo tiempo, ante la fealdad de la primera parte y el estar abajo del marcador, Bacari, yo pensé que iba a hacer cambios en el entretiempo. Recién a los 15 minutos del segundo tiempo empieza a mover el banco y poner jugadores en ataque y
fíjate que no, ni siquiera cambió los 3 puntas cuando tuvo que hacer el cambio. O sea, jugó, cuando se quedó uno menos, 4-2-3. O sea, sacó uno del medio para dejar a 2 extremos y un 9. La pelota no le llegaba. Rara, y te diría hasta inentendible, la decisión también ahí del entrenador de cómo plantear con uno menos el partido. Aunque es cierto que es un Vélez también que no está firme, es un Vélez también mediocre, que se viene desinflando y que tiene su cabeza también en el plano internacional y que no fue muy superior con uno más. Lo rescatable, lo poco que se puede rescatar, Millán, sí, para mí aprovechó su chance de ir de entrada, de sumar minutos, pone lindo pase filtrado, penal a Galdames, que lo tuvo que ir a ver Ray Hilfer al VAR porque no lo había cobrado, se lo marcó bien el VAR, penal clarito, y ahí el gol de Loyola. Buena noticia que Loyola, por lo menos de penal, pero que vuelva al gol para empezar a sumar algo de confianza. Loyola que entró en el segundo tiempo. Y después cuando el partido estaba parejo, Vélez obviamente con uno más se le va al ataque, pero otra vez un error propio de un tiro de esquina, un agarrón de Astorza. Uno dirá, hay miles de esos agarrones en el área, no se cobran. Bueno, ahora el árbitro lo tenía muy cerca, lo agarró a Romero, alguien dirá se agarraba a los dos. La realidad es que uno ve la imagen y se ve la camiseta del 9 que se estira. No hay una imagen clara que se lo vea. A ver, no hay una imagen tan clara donde se vea el agarrón de Romero como si la hay del agarrón de Irastorza. ¿Qué querés que te diga? Yo en esta no me voy a amparar en que los jugadores independientes terminaron muy calientes. Para mí los jugadores de Independiente tienen que estar calientes por su propio rendimiento y por su propia mediocridad, porque ya es un patrón que se viene repitiendo, no es un partido malo, son 8 partidos malos consecutivos bueno, sacá el de River si querés, 7 en lo que va del semestre y es muchísimo. Y esta vez no es que el árbitro te tiró a matar, como en otros partidos. Esto también hay que decirlo. Podemos discutir el penal, pero la realidad es que hay un agarrón y otra vez Independiente ahí vuelve a estar abajo, ya no se pudo recuperar más. Insisto, 2 puntos de 15, Independiente en el barro total, una crisis ya en el torneo local y ahora la Copa Sudamericana. Y ahora a dejar todo el miércoles de local ante la U para dar vuelta a la serie. Con lo mejor, con todo, para cambiar la cara. Si lo pudo hacer contra River, bueno, lo puede hacer contra la U de Chile. Una U de Chile que no es ningún cuco tampoco, pero Independiente tiene que creérsela. Independiente tiene que salir de su propio barro, limpiarse de alguna manera y bueno, esperemos que lo pueda lograr el miércoles y cambiar la cara para lograr como sea la clasificación a los cuartos de final, porque si no, este semestre se va a poner muy, muy, muy complicado para los Diablos de Avellaneda. Te quiero leer a vos en comentarios que me digas qué te pareció este partido, qué fue lo peor, qué rescatás, si coincidís conmigo en rescatar a Millán, qué te pareció, si fue penal o no fue penal, si hay que echar la culpa al árbitro o no. Y bueno, obviamente, si llegaste hasta acá, déjame tu like y suscríbete si todavía no lo hiciste, que se vienen sorteos para las entradas del día miércoles. Si querés ir a la cancha, no tenés entradas, bueno, estate atento porque estamos sorteando.